Buenos días a todos. Hoy es domingo, día 17 de enero. Es domingo, día del Señor, día de la resurrección del Señor. Es el día en que especialmente la comunidad cristiana se reúne para escuchar la palabra de Dios, para participar de la Eucaristía, para encontrarse con los hermanos. Si tenemos posibilidades y no estamos impedidos y podemos hacerlo en la Iglesia con las debidas normas de aforo y todo lo demás, pues acudamos a la Eucaristía. Y si no podemos hacerlo presencialmente, no nos perdamos la Eucaristía. A través de la Televisión Española en la 2, retransmite la misa a las 10:30, la 13 TV a las 12 del mediodía, y nosotros aquí en el Santuario de Covadonga también retransmitimos por el canal de YouTube, Santuario en Vivo, retransmitimos siempre la Eucaristía, lunes, martes, domingo, sábado, todos los días, siempre la Eucaristía a las 12. Así que no tenemos excusa para sentarnos y participar de la Eucaristía. Y participar significa poner atención y rezar y escuchar la palabra. He visto algunas imágenes de personas que a lo mejor están, mirando a la Eucaristía, pero al mismo tiempo están haciendo faenas de la casa o del hogar. Hombre, yo creo que hay que pararse y participar de una manera más plena, más atenta. Si este no fuera domingo segundo del tiempo ordinario, el día 17 de enero celebramos siempre la fiesta de San Antón o San Antonio Abad, para distinguirle de San Antonio de Padua, que se celebra el 13 de junio. Este es el monje, el eremita, el monje del desierto. Se le considera el padre del monaquismo en todo Occidente, ¿no? San Antonio Abad. Luego hablaremos un poquito de él. Sobre todo este San Antonio se dice que es el patrono de los animalitos, porque mucha gente pues lleva a bendecir a sus animales, a dar gracias a Dios por ellos en este día, ¿no? Mientras que el San Antonio de Padua, pues la gente acude más a él pues por las causas perdidas, las cosas perdidas, los novios, en fin, tiene otra tradición, digamos, devocional, sin, por favor, que estas palabras mías no signifiquen ninguna denigración de un santo o de otro, ¿no? Es para distinguirlo en el sentir popular. He visto estos días, por ejemplo, en Facebook, pues algún sacerdote o alguna comunidad que celebra a San Antonio de Padua este día, el día 17. Es un poco una contradicción, ¿no? San Antonio de Padua, 13 de junio. San Antonio Abad, 17 de enero. Bueno, pues vamos al Evangelio de hoy, que es Juan 1, 35 al 42. Habíamos comenzado el domingo pasado, el bautismo del Señor, el tiempo ordinario, leyendo precisamente al evangelista de todo este curso, el Evangelio según San Marcos, ¿no? Pero hoy leemos lo que sería el preámbulo de diálogo, el prólogo del Evangelio de San Juan, no en la parte, digamos, más dogmática, más teológica, del Verbo se hizo carne, sino en lo que se puede llamar el prólogo narrativo, ¿no? Un fuego enciende otros fuegos. Así son las historias de encuentros, llamadas y seguimientos que nos narra el Evangelio. Juan el Bautista se encuentra acompañado de dos de sus discípulos y se fija en Jesús. Mirad, este es el Cordero de Dios, le dice. Le llama Cordero de Dios, es decir, no viene con gesto de prepotencia, sino manso y humilde. De ahí que los dos discípulos se sientan invitados a acercarse al Maestro para preguntarle: Maestro, ¿dónde vives? De hecho, alguien ha hecho de intermediario, pero en definitiva,
Con quien queremos encontrarnos es con Jesús. El intermediario podrá ser un gran creyente, como es el caso de Juan el Bautista, o alguien cargado de debilidades e incoherencias. Al fin y al cabo, a quien buscamos es a Jesús, aunque sea a tientas. Y por esto mismo, porque no se trata de que el intermediario sea de una calidad extraordinaria, también nosotros estamos llamados a convertirnos en intermediarios entre Jesús y los demás. Queremos compartir nuestro encuentro con Jesús. Encontrarse con Él hace que, siendo los mismos, no seamos lo mismo. Tú eres Simón, pero a partir de ahora te llamarás Pedro, es decir, piedra, roca, apoyo de tus hermanos. Con ese cambio de nombre, el Señor también ha querido significar que quien se encuentra con Él no vuelve a su casa por el mismo camino, sino que vuelve realmente convertido, ¿no?, en su alma, en su corazón. Lo primero que salta a la vista es que nos encontramos en este relato ante un pasaje de vocación, por tanto, en el que los verbos ver y oír se repiten con cierta frecuencia. Ver y oír son dos verbos que aparecen en este pasaje estrechamente relacionados. El Bautista, que había oído, como podría reconocer a Jesús, lo vio y lo señaló a los otros. Para los discípulos también el oír precede al ver. Oyeron hablar de Jesús y vieron dónde vivía. Oyendo la confesión de fe de Juan el Bautista, Andrés y otro discípulo se vuelven seguidores de Jesús. Lo ven y acogen su manifestación. En dos verbos, ver y oír, se plasma de modo gráfico dos requisitos muy importantes para llegar a ser discípulos de Jesús. 1. Escuchar el testimonio de otros. Y 2. Crear espacios para encontrarse personalmente con Él. A Jesús solo se le conoce siguiéndole, y al seguirle se le da a conocer a los demás. No puedes guardártelo para ti, ¿no? Pedro es el que mejor expresa en este relato el cambio que ha habido en su vida, ¿no? Lo que aquí se destaca es que este discípulo inicia su relación con el Maestro a través del testimonio de su hermano, Andrés, que ha tenido una experiencia personal y honda de Jesús. Andrés ejerce de mediador y Jesús, sin perder la oportunidad, se muestra como el buen pastor que conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Simón era conocido como Pedro en las comunidades cristianas de la primera generación, sobrenombre que alude a la firmeza de su carácter y a su autoridad en la Iglesia. En los inicios de su camino vocacional tuvo una experiencia clave. Fue llamado por su nombre, lo que significa en el lenguaje bíblico tener la experiencia de saberse conocido en profundidad por Jesús. Y esto no le dejó indiferente. Por tanto, el Evangelio de hoy orienta hacia Jesús. Juan Bautista declara que Jesús es el Cordero de Dios. Esta imagen densa de contenido recuerda el rito central de la Pascua judía y expresa una certeza de fe de las primeras comunidades cristianas. Jesús realiza en sí mismo la nueva Pascua y en él Dios concede la plenitud del perdón. Los títulos a Jesús se suceden en este pasaje y los primeros discípulos lo llaman Maestro y Ungido, Maestro y Cristo. Son dos maneras de reconocer en él al Mesías de Israel. Podemos encontrarnos reflejados en la experiencia de estos dos discípulos. En nuestra vida de fe hemos encontrado testigos, como lo fue Juan Bautista y Andrés, que nos han mostrado al Cordero de Dios. Pero nos hemos dado cuenta de que solo cuando vamos tras Jesús y pasamos tiempo con Él, descubrimos su auténtico rostro.
Y así lo podemos manifestar en nuestra vida, entrando a formar parte de esa cadena infinita de testigos. Podríamos preguntarnos hoy, ¿cuánto tiempo dedico yo a estar con Jesús? Y dice el texto que ellos se fueron con él, vieron dónde vivía, pasaron con él algún tiempo. ¿Cuántos momentos del día paso yo con el Señor? Andrés encontró a su hermano Simón y lo llevó hasta Jesús. ¿Cómo soy testigo yo para los demás de Jesús el Mesías? Concretamente, ¿a quién hablo de mi experiencia de Cristo? ¿A quién se la cuento? ¿A quién invito? ¿No? Bueno, os decía al comienzo de la reflexión de hoy que hoy celebramos la memoria de San Antonio Abad. Tendría poco más de 20 años cuando durante una función litúrgica oyó el texto de Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego sígueme. Y poco después oyó cantar también el versículo 6:34 de Mateo. Así que no os preocupéis por el mañana. Antonio se sintió definitivamente movido a llevar una vida retirada y ascética, cosa que hizo alejándose cada vez más de su pueblo, Come, en Egipto central. Es interesante recordar que esto sucedía apenas en la prehistoria del monaquismo. El sistema de vida escogido por Antonio fue el anacorético, pero durante los 80 y tantos años que lo observó no perdió el contacto con la Iglesia. Incluso volvió a Alejandría un par de veces, la primera para animar a los cristianos perseguidos por Maximino Daya. Además, su fama de santidad atrajo continuamente a cristianos de todo Oriente, monjes, peregrinos, enfermos, también sacerdotes y obispos, que iban a aconsejarse. Hasta el emperador Constantino y sus hijos tuvieron interés en mantener correspondencia con el solitario, y Antonio toleró discípulos en torno a él. Varias veces le visitó el metropolita alejandrino. Es curioso ver con qué minuciosidad una persona como San Atanasio, en la famosa biografía que escribió de San Antonio, se ocupa de las cosas del anacoreta y de sus intimidades. Atanasio consiguió que Antonio fuese a Alejandría hacia el final de su vida, a fin de exhortar a cristianos a que mantuvieran la fe de Nicea. El obispo de Alejandría sabía que nadie como el solitario podía influir sobre el pueblo. Murió San Antonio Abad a los 105 años de edad, hacia el año 356. Se le enterró por expresa voluntad en un lugar secreto. El sepulcro no se descubrió hasta el año 561, bajo el reinado de Justiniano. Los despojos pasaron a Alejandría y Constantinopla. Una reliquia insigne pasó a Francia. San Antonio Abad, es el monje más ilustre de la Iglesia antigua. Sin ser un fundador ni haber escrito regla alguna, ha ejercido una influencia inconmensurable, explicable en parte por el sistema de vida que adoptó y por la atracción personal. Como prueba de la universalidad y de la intensidad de aquella influencia, basta recordar la impresión que causó la figura de San Antonio en San Agustín, quien le conoció a través de los cristianos de Tréveris. San Antonio Abad ha gozado siempre de una gran veneración, la cual ha revestido muchas formas. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra y el ejemplo de San Antonio Abad. Y bueno, pues hoy que tantas personas se acercan con sus animalitos, pues que sepamos dar gracias a Dios por todo lo que también los animales, que son creación de Dios, pues nos muestran en nuestra vida cuánto aprendemos de ello, ¿no? De ellos, de fidelidad, de ternura, de gracia, ¿no? Posiblemente todos recordemos, ¿no? La intensidad con que
con que un perrito pues recibe, por ejemplo, a su amo, a su ama, cuando estos llegan a casa, ¿eh? Con qué alegría, con qué alborozo, y qué, bueno, bueno, son un signo, ¿no? ¿Y cuántos, bueno, pues tienen en los animalitos pues una buena compañía en casa, ¿eh? Así que sin ponerlos en otros lugares por encima de... La persona siempre es lo más importante, pero que sepamos también pues cuidarlos y tratarlos bien, ¿eh? Y dar gracias a Dios por ellos, ¿por qué no? ¿Eh? Bueno, pues os deseo muy buen día, un feliz domingo y que sea un día verdaderamente dedicado al Señor. ¿Eh? Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.